Amigas y amigos, un enorme placer poder estar compartiendo con ustedes estos minutos. Pocos minutos para hablar de un tema importante, el empleo. Se viene un 1 de mayo y es importante tener en cuenta qué es lo que está sucediendo fundamentalmente en el departamento de Florida con el tema empleo. Les voy a dar 3 datos, 2020, 2021, 2022, lo último que se cuenta oficialmente. Datos que obtuvimos a través de lo que es el Observatorio Económico de Florida. Como todos saben, este observatorio viene funcionando ya desde hace algunos años. Está integrado por y apoyado por la Sociedad de Productores de Leche, el Centro Comercial e Industrial de Florida, la Asociación Rural, y colabora la Intendencia. En algún momento lo hizo contratando un economista para procesar los datos. Se hace una encuesta entre los socios de del Centro Comercial, de la Sociedad de Productores de Leche y de la Asociación Rural de Florida. Repito, 3, 2020, 2021, 2022. Esos son los datos que vamos a compartir como para entender por qué a veces uno puede pelearse o discutir o pretender discutir los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto a cuántas personas realmente están desocupadas en Florida. Pero hablando de ocupados, el agradecimiento enorme para quienes nos han apoyado durante todos estos años en la tarea periodística que hemos desarrollado. Fundamentalmente, por estos días quiero agradecer a Óptica Now, a Barraca Corralón Sur, a La Papelería, a Comef, a Judan, a Molino Florida, a Prevenir, a Super Sancono 2, a Urce Seguros, a Óptica Florida, a todos, muchísimas gracias. Estas empresas están en Florida, estas empresas generan empleo en nuestro departamento y vaya si es un dato a tener en cuenta. Empresas particulares, muchas de ellas de servicios, son las mayores generadoras de empleo en Florida. ¿Cómo? ¿Usted pensaba que era el empleo público el que tenía mayor? Claro, nos engaña quizá la Intendencia, que tiene más de 1000 trabajadores. Es, si se quiere, la empresa, en este caso pública, más importante del departamento porque tiene la mayor cantidad de personas trabajando. Pero no, los que mayor cantidad de empleo generan en Florida son los servicios. Año 2020, datos del Observatorio Económico de Florida. Según los datos que a su vez toma del Instituto Nacional de Estadística, el 50% de la población en Florida en el 2020 era económicamente activa, es decir, estaba en condiciones de trabajar o disponible para trabajar. Según los datos del BPS, en Florida trabajaban 23.605 personas, de las cuales la industria y el comercio representan el 50% del total, año 2020. La actividad rural viene en segundo lugar, con un 35%. Y los sectores que absorben menos trabajadores son el sector doméstico, el civil y la construcción. Pero hay datos a tener en cuenta, decía este informe del Observatorio Económico del año 2020. No se consideran los puestos de trabajo de empresas que, si bien desarrollan actividades en Florida, no poseen dirección constituida en el departamento. Según los datos que se manejaban por entonces, que correspondían a la encuesta continua de hogares del año 2019, la tasa de desempleo en Florida era del 8,6%. Hay que tener en cuenta a las personas que están ocupadas, pero desarrollan trabajos de menos de 40 horas semanales y manifiestan el deseo de trabajar más horas. A esto se les llama trabajadores subempleados y se estima que en Florida en el 2020 eran 1.456. Allí, dice el informe del Observatorio Económico de Florida, los problemas de empleo se encontraban en Florida en el entorno del 18,9%. El 17,23% de los floridenses encuestados por el INE en el año 20 decían que estaban ocupados y tenían más de un trabajo. Más de un trabajo el 17,23%. Y un 2,3% hacía teletrabajo. 2020, pandemia. Empezó la pandemia del COVID-19. Pero recién en los últimos meses del 2020 fue que comenzaron a haber casos de COVID en Florida. Datos para tener en cuenta. El 3% de los ocupados no trabajaba o no trabajó por el COVID-19. Según la encuesta realizada en los socios
de las 3 gremiales pertenecientes al Observatorio Económico de Florida, solo un 3% de los encuestados implementó el teletrabajo en el segundo semestre del 2020 y un 10,4% frenó su actividad por un tiempo como consecuencia de la pandemia. La gran mayoría trabajó normalmente. Esta es la realidad de Florida en plena pandemia, en casi la explosión. 2020 y ya después venía el 2021. Pero seguimos en el 2020. Los subsidios por desempleo hacia el segundo semestre del 2020 fueron 6.649 en Florida. Un 10,8% de los socios encuestados de las gremiales despidió personal en el 2020. Pero los principales motivos fueron por mal comportamiento, por temas relacionados a la pandemia y por una baja de la productividad de las empresas. Sin embargo, casi un 30%, el 29,3% de los empresarios contrató nuevo personal en el segundo semestre del 2020, porque había renunciado la gente o porque necesitaba personal safral. Bien, damos vuelta a la página, vamos al año 2021. Según datos del BPS, los puestos de trabajo en Florida a abril del 2021 eran 24.404. La principal actividad era la industria del comercio con el 49%, seguido de la actividad rural con un 37%. No se incluyen acá tampoco en el 2021 las empresas que tienen actividades en Florida, pero que el domicilio está fuera del departamento. El aumento de las personas ocupadas en 2021 respecto a abril del 2020 fue de un 3%, en industria y comercio, y en el rural un 7%. El desempleo era del 8,6% año 2021, datos del Observatorio Económico de Florida. Pero según datos del BPS, en el primer semestre del 2021, la cantidad de solicitudes de subsidio por desempleo ya había bajado. Eran 5.443. 5.443. Disminuyó considerablemente el seguro de paro y se ubicó por valores debajo de los 1.000. Los últimos datos del BPS a marzo del 2022, y ahora sí ya estamos en el año que estamos viviendo, que estamos transitando, llegando al Día de los Trabajadores, dice que hay 780 personas en el seguro de desempleo. Recordemos, a abril del 2020, 1.066 solicitudes menos, estaba por debajo de las 1.000 personas. Y ahora tenemos 780 por debajo de las 1.000 personas. El desempleo, según los datos del INE dados a conocer en febrero, el último informe que se elaboró bajo medidas nuevas, procedimientos nuevos donde se trata de enfocar la información departamento por departamento. Repito, Florida 4,4% de desocupación, de aquel 8% que se llegó a tener y de aquellos problemas de empleo que superaban el 18% porque había personas subempleadas, llegamos a un 4,4%, lo que representa unas 1.500 personas, de un total de 32.400 personas empleadas. Así que a sacar la cuenta de los datos que les ofrecimos. ¿Por qué? Año 2020, 23.605 personas ocupadas. Vamos ahora al 2021, 24.404. Allí ya hay un leve aumento, pero hay un aumento superior en este último año porque llega, según los datos del INE, a 32.400 personas empleadas. Motivos de este aumento de trabajo: tenemos en proceso la obra del ferrocarril, tenemos en el caso de Florida los jornales solidarios. Son pocos, bueno, fueron 800 y algo durante el año 2020. Son en este momento 645 personas que están en los jornales solidarios. Lógicamente, estos números ocupan y preocupan, pero en esos llamados que se han hecho de los jornales solidarios, la gente no se presenta. Esto fue lo que dijeron en la Junta Departamental de Florida en la última sesión. Estos son entonces los datos a tener en cuenta. Otro detalle a tener en cuenta
que hay un 26,4% de personas que trabajan y no están registradas en la Seguridad Social. Es decir, informales, llámele como quiera. Pero esto es según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes, estos datos, ahí tienen los números, como para poder comparar dónde estamos parados de cara a este 1 de mayo. Recuerden, entonces, en Florida, contrariamente a lo que se piensa, no es ni el empleo público, ni la construcción, ni el sector agropecuario quien genera mayores puestos de trabajo. El primer lugar lo sigue teniendo ya desde hace unos cuantos años a esta parte el sector de la industria y el comercio. Segundo, el sector rural. Y en tercer lugar, pero bastante poco participando de lo que es el mercado laboral, según los datos que está el sector doméstico y el sector civil y la construcción. Amigas y amigos, esperamos haber contribuido en algo sobre los datos que tienen que ver con nuestro departamento en materia de trabajo. En poco tiempo, mucha información para poder estar en comunicación con todos ustedes. Como siempre les decimos, que pasen bien.